Hoy día tener un trabajo ya es motivo suficiente para sentirse afortunado, para sentirse satisfecho. Sin embargo, es algo más que común que cuando llevamos cierto tiempo en un trabajo o cuando observamos a personas que llevan ya algunos años en el mismo trabajo, se van desmotivando, van perdiendo el interés por ese trabajo y esto hace que la actividad y, por tanto, el rendimiento decaiga. ¿Qué podemos hacer para motivarnos nosotros mismos en nuestro día a día laboral? ¿Qué podemos hacer para motivar a nuestros empleados en caso de que los tengamos? ¿Qué es lo que hace que nos sintamos comprometidos e ilusionados con nuestro trabajo? A estas y a otras cuestiones vamos a intentar dar respuestas en el programa de hoy. Las claves de la motivación laboral. Este es el título del programa que ahora comenzamos. Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Maestre y esto es Actitudes Positivas y una vez más contamos en este plató con nuestro coach y psicólogo de guardia, Fabián Villena. Fabián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Que es curioso, ¿verdad? Cada vez son más las personas que desafortunadamente están en desempleo y están deseando tener un trabajo. Y lo cierto es que muchas de las personas que lo tienen se encuentran desmotivadas. Pues bueno, ver a ver qué razones nos llevan a eso y qué podemos hacer. Vamos a intentar darle respuestas a estas preguntas a lo largo del programa de hoy. ¿Sentirse motivado en el trabajo depende de las personas o depende del trabajo que se esté desarrollando? Es curioso porque podemos encontrarnos dos personas que están en la misma empresa haciendo exactamente la misma tarea y con las mismas condiciones laborales, y una se encuentra motivada y disfrutando de su trabajo, mientras que la otra, todo lo contrario, está desmotivada y deseando que termine la jornada laboral para marcharse a su casa. Por otro lado, en ocasiones, una misma persona, dependiendo de la empresa o de la labor que esté desarrollando, puede sentirse motivada o no, o sentirse desmotivada. Entonces, Fabián, coméntanos un poco a tu juicio las claves que nos propones en el inicio de este programa. Para mí, la primera clave que hablaría, motivación, viene de motivos, motivos para la acción. Entonces yo diría que la primera clave es encontrar tus motivos. Y tus motivos, ir a la esencia, no quedarte en lo general, sino ir a lo concreto. Un ejemplo, no es lo mismo decir que yo trabajo pues, para mantener a mi familia en general, o por tener un mejor bienestar, que eso es muy genérico, que decir, pues mira, yo trabajo para darle, poderle comprar X cosas a mi hija o conseguir que la educación que quiero darle a mi hija, ¿vale? Ir a lo concreto. En segundo lugar, hablaría que cuando estamos haciendo trabajos más mecánicos, como puede ser, pues por ejemplo, estar delante de una máquina, que estás haciendo siempre lo mismo, o descargando cajas, puede funcionar muy bien pues lo que siempre se ha hecho, la motivación extrínseca, lo que se decía el palo zanahoria, ¿no? Si lo haces bien, te recompenso, y si lo haces mal, pues te puedo castigar. Ahora bien, la motivación extrínseca, que viene desde fuera, quiere decir de fuera de la tarea. Yo mismo también me puedo estar motivando. Digo, pues por ejemplo, si termino esta faena antes de una hora, pues me recompenso, pues puedo salir a dar un paseo, por decir algo. Tercera clave, si nuestro trabajo ya requiere de habilidades cognitivas, es decir, tenemos que pensar, encontrar soluciones, ¿vale? Que es la gran mayoría de los trabajos actualmente. Ahí ya entra mucho más en juego la motivación intrínseca, es decir, aquella motivación que nace de hacer la propia tarea. Daniel Pink, un norteamericano que era el hombre que le hacía los discursos al Gore, escribió un libro que es realmente interesante, que se llama La sorprendente verdad de lo que nos motiva, que estuvo estudiando a lo largo de más de 2 años cuáles son estas razones, ¿no? De por qué hay empresas que funcionan muy bien y tienen a los trabajadores motivados y otras no. Y encontró tres puntos. Uno habló, para favorecer la motivación intrínseca, en primer lugar, de la autonomía, es decir, dejarle cierto margen para que esa persona se pueda desenvolver. Yo te digo, tienes que hacer esta tarea, pero no te digo exactamente cómo la tienes que hacer. Eso ya tú te organizas como tú quieras. En primer lugar, autonomía. En segundo lugar, habla de maestría. Maestría se refiere a cuando es algo natural. Tú te pones a jugar al tenis, a lo primero, si no sabes jugar al tenis, te aburre. Cuando ya empiezas a tener un dominio del juego, ya cada vez te apetece más hacerlo. Pues lo mismo pasa con nuestros trabajos. Cuando tú hay algo que empiezas a dominarlo, entonces ya te va a apetecer hacerlo más. Se dice que eres maestro en algo cuando llevas ya unas 10.000 horas haciendo esa actividad. Un poco largo, ¿vale? Está bien. Y por último habla de propósito. ¿Qué quiere decir propósito? Lo que hemos venido a decir muchas veces, el para qué. El para qué estoy haciendo yo este trabajo. Cuando yo entiendo el para qué lo estoy haciendo, entonces tiene mucho más sentido.
como resumen de las 3 claves, yo hablaría de encontrar tus motivos, para trabajos mecánicos funciona muy bien la motivación extrínseca y para trabajos ya que requieren capacidades cognitivas, habilidades mentales, es mucho mejor la motivación intrínseca. Es el desarrollo del tema de hoy, esa motivación que tenemos que encontrar en nuestro trabajo, las claves de la motivación laboral, con los motivos, con la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Realmente interesante estas 3 sugerencias, todas estas sugerencias que nos has dicho, Fabián, yo tomo nota. Y espero que también tomen nota nuestros telespectadores. Para el día de hoy, y como viene siendo habitual, tenemos también una manera un poco más gráfica y directa de poner en práctica el tema. Lo hacemos con un cuento que incluye una metáfora. El cuento que nos ayude a comprender un poco mejor el tema que hoy estamos tratando. El cuento del programa de hoy se titula ¿Me pagarás más? Espero que os guste. Un director de empresa que acababa de salir de un seminario sobre motivación llamó a un empleado a su despacho y le dijo: «De ahora en adelante, se le permitirá a usted planificar y controlar su propio trabajo. Estoy seguro de que eso hará que aumente considerablemente la productividad». «¿Me pagarán más?», preguntó el empleado. «De ningún modo. El dinero no es un elemento motivador y usted no obtendría satisfacción de un simple aumento de salario». «Bueno, pero si aumenta la productividad, ¿me pagarán más?». «Mire usted», dijo el director, «evidentemente usted no entiende la teoría de la motivación. Llévese a casa este libro sobre motivación y léalo. En él se explica qué es lo que realmente le motiva a usted». Cuando el empleado salía del despacho, se detuvo y dijo: «¿Y si leo este libro, me pagará más?». ¿Pagarás más?, no se cansaba de preguntar el empleado. Con sentido del humor este cuento, y en el que justo se trata de la relación que hay entre la motivación intrínseca, cuando el jefe le va a dar una mayor autonomía al empleado, y la motivación extrínseca que perseguía el empleado, que era preguntando una y otra vez si le iban a subir el sueldo. Sí, la verdad es que es curioso este cuento y nos recuerda la importancia de un buen equilibrio entre ambos tipos de motivaciones, entre la intrínseca y la extrínseca, ¿no? Este chico solamente preguntaba de si me pagarás más. Es que obviamente también si no tenemos igual satisfecha unas necesidades básicas en lo económico, da igual que tú le des autonomía a la persona, da igual que tenga maestría, que obviamente probablemente no esté bien, no se motive bastante, ¿vale? Y además también nos recuerda la importancia de la flexibilidad, ¿vale? No todas las cosas se pueden hacer, o sea, un consejo no vale para todos y para todas las personas y en todas las situaciones. Hay que hacer una buena lectura para adecuar cualquier sugerencia en función de la persona, de la situación y de la empresa. Mucha gente asocia precisamente eso, el sueldo, a la motivación, pero no lo es todo. Es una parte importante, pero no lo es todo. Exacto. O sea, normalmente cuando un trabajo es mecánico, si tú le subes el sueldo a un trabajador, probablemente luego se vuelva a aclimatar a ese sueldo, se acostumbre y vuelva a estar en el mismo estado de motivación que antes. Ahí ya es cuando empieza a entrar en juego las claves que hemos hablado antes de autonomía, maestría, ¿de acuerdo? Pues en el programa de hoy tenemos un invitado que conoce bien el asunto que estamos tratando hoy, la motivación. Él es Josué Gadea, director de The Big Steep Company, consultoría de innovación en modelos de negocio y, como él mismo le gusta definirse, cargapilas empresarial, ¿no? Exactamente. Josué, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer para motivarnos nosotros mismos en el trabajo? Bueno, pues es una pregunta interesante, porque muchas veces ni nosotros mismos lo sabemos, ¿no? Pero algo que a mí, por ejemplo, me ha funcionado y funciona en las empresas en las que voy es algo que ya ha dicho Fabián, y es que algo muy importante es que tenemos que visualizar aquel punto aquello que queremos conseguir, ¿no? Ponte una meta de aquí a 2 años, y pregúntate esto: de aquí a 2 años, ¿qué te gustaría conseguir? Puede ser algo material, quiero tener un nuevo coche, una nueva casa, o puede ser algo inmaterial. Quiero tener más personas a mi cargo, me gustaría tener esta posición, tener mi propio despacho,
o ser reconocido por las personas qué es lo que te mueve, esa es tu gasolina, ¿eh? Y una vez lo tienes fijado, tienes el punto y lo tienes allí delante, te olvidas del futuro, porque no podemos hacer nada con el futuro, no ha venido todavía, te olvidas del pasado porque el pasado pasó, y te centras en el presente y te preguntas, ¿y de lo que depende de mí, qué puedo hacer para conseguir eso que quiero conseguir de aquí a 2 años? Esa es para mí la principal clave, la visión, el para qué, que decía Fabián, qué me mueve, qué puedo hacer yo hoy para conseguir eso. Cuando tú tienes un para qué claro y cuando tienes una visión clara, no hay nada que te pueda parar. La cuestión es acción, y una cosa muy importante es la actitud, que tiene que ser positiva. Porque claro, yo aquí te podría decir, imagínate el futuro, qué quieres conseguir de aquí a 2 años, pero tú podrías decir, ay, es que, pero fíjate cómo estoy, es que yo no tengo estudios, o yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Por lo tanto, también hay que cambiar algo que va conjunto a esto, ¿no? Y es tu actitud, la actitud, que tiene que ser positiva, es decir, está allí el objetivo, lo veo, lo visualizo y lo voy a alcanzar y es posible alcanzarlo. Voy a trabajar hoy para alcanzarlo y la actitud es fundamental. Buenas noches, José, y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa de hoy. Muchas gracias. Me encanta lo que estás hablando de actitud positiva. Yo entiendo la actitud como una manera de ver el mundo, ¿no? Y una actitud positiva me parece fundamental. Nos has dado claves de cómo motivarse uno, pero si yo tengo una empresa o tengo un negocio o simplemente quiero ayudar a motivarse a otras personas de mi entorno laboral, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, pues la clave es muy similar. Es decir, yo a veces voy a empresas porque algún gerente de empresas me ha dicho, motiva a mi personal, ¿eh? Y lo primero que hago es decirles a esas personas, bueno, olvidaros de los objetivos de final de mes, olvidaros de los números, de las cosas racionales y vamos con las cosas emocionales. ¿Qué te mueve a ti? Y esto mismo que estaba comentando, ¿dónde quieres estar dentro de 2 años? ¿Qué cualidades tienes tú positivas que te van a ayudar a conseguir ese objetivo y cuáles son tus cualidades menos positivas o que te frenan a conseguir ese objetivo? ¿Qué podemos hacer hoy para potenciar esas cualidades positivas y para un poco pues bueno, eliminar o hacer lo posible para dejar ahí eso que no te ayuda tanto a conseguir tu objetivo? Y esa es una de las principales cosas que yo suelo hacer en empresas. Primero, visión. Y segundo, trabajar la actitud, que tiene que ser positiva. Va todo en conjunto. Visión y actitud positiva. Me gusta mucho también lo que has hablado de las emociones. Emilio Duro dice que normalmente nuestros golpes en la vida suelen ser por golpes emocionales, no tanto racionales. Entonces hay que darle esa importancia a la emoción como se merece, ¿verdad? Sí, al final, es decir, la vida es emocional. Es como lo que dice Emilio Duro. Lo que nos mueve, ¿verdad? Lo que nos mueve son las emociones. A mí no me mueve. Hemos hablado o hemos visto el vídeo de las motivaciones extrínsecas y intrínsecas. Las extrínsecas, bien, el salario, más salario. Pero hoy en día la sociedad ha cambiado. Ya no somos la sociedad. En medio siglo la sociedad ha cambiado mucho. Hace 50, 60 años, si tú me dabas más salario, yo trabajaba más. Pero hoy en día tenemos cubiertas las necesidades básicas. La mayoría de personas comemos, la mayoría de personas tenemos un techo, la mayoría de personas tenemos un círculo de amigos, vivimos en sociedad. Más dinero no nos mueve, cosas racionales. Nos mueven otras cosas, cosas emocionales. Ser reconocido, que mi jefe me diga qué bien que lo hago, que mi jefe ahora me reconozca este trabajo, que me dé más autonomía, que me permita autogestionarme mi trabajo, que me dé más responsabilidad, cosas que no tienen nada que ver con las cosas racionales. ¿Y qué podemos hacer para que se mantenga en el tiempo? Porque muchas veces, es muy típico también cuando van a una charla o les dan un curso, parece que se ponen las pilas y luego con el tiempo vuelven a decaer y vuelven a los hábitos igual anteriores. Sí, las cosas que yo he visto que funcionan en las empresas es tener un seguimiento. Es decir, es verdad que tú puedes apuntar a tus empleados a un curso de motivación o de formación. Es verdad que el globo se hincha y conforme va pasando el tiempo empieza a deshincharse y otra vez volvemos al mismo punto. Sin embargo, en mi experiencia profesional, cuando hemos acompañado formación o taller de motivación en empresa, más aparte un acompañamiento a cada persona que ha participado en ese taller durante al menos 21 días, el hábito se hace en 21 días, entonces la cosa cambia, ahí se mantiene. Yo he estado en empresas donde, por ejemplo, les he puesto un reto. Retar a las personas también es muy importante, hacerles
muy importantes a la hora de motivarlas, hacerles que si llegan hasta aquí, pues a ver si pueden llegar hasta aquí y un poquito más. Eso motiva también. Y un reto, por ejemplo, que he puesto en alguna empresa donde he estado es sencillo, aparentemente. Antes de irte a dormir, piensa en 3 cosas positivas que te han pasado a lo largo del día. Me encanta eso. Durante 21 días. ¿Qué sucede? Que pones foco en lo positivo. Y cuando pasan 21 días, se le hace seguimiento a cada persona, a cada persona que ha venido a ese taller de motivación. Y cuando pasan los 21 días, muchos de ellos me dicen, o los que lo han acabado, muchos de ellos me dicen, oye, Josué, es que ahora, ¿ahora qué hago? Después ¿a quién le cuento esto? Porque yo sí creo que voy a seguir pensando en positivo. Creo que me he propuesto, otros me han dicho, por ejemplo, me he propuesto pensar una cosa, aunque no estés tú ahora siguiéndonos, yo todos los días una cosa positiva me la voy a apuntar en esta libreta. Es decir, ese cambio de hábito, ¿verdad? Que al final lo que lleva es un cambio de actitud. Exactamente, cambio de hábito que ya es continuo en el tiempo. Entonces, la formación está bien, los talleres de motivación, todo esto está genial, por supuesto, bien, cargan las pilas, pero las pilas se descargan. Hay gente que lo ve todo gris, Sí. Josué, siempre. No sé si esto es genético, falta de amplitud de miras. ¿Se les puede cambiar? Bueno, es cierto que hay gente que lo ve todo gris, hay gente que lo ve todo con ilusión, hay gente que lo ve todo fácil. Sí, pero nos encontramos en muchas empresas y en muchos grupos a gente que lo primero que te dice, y te habrás encontrado seguramente cuando entras por la puerta, es esto no tiene cambio, esto no tiene arreglo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues hay una parte que es genética y contra esa parte pues se puede hacer poco. Y luego hay otra parte que es condicionada, depende mucho también de lo que nos han contado nuestros padres. Aprendida, ¿verdad? Sí, aprendida, lo que nos han... Eso que hemos educado de nuestros padres y lo que hemos aprendido del entorno en el cual nos hemos movido. Yo ahora, pues ahora que es verano, voy mucho al parque, voy con mi hijo, me encuentro otros padres, otras madres que con a su hijo le dicen, pues no te subas ahí que te vas a caer, cuidado con eso que te mojarás. Es decir, les van recortando un poco la iniciativa del niño, ¿no? Al final, eso cuando creces se traduce en otras cosas. No cambies de trabajo que verás, no hagas esto que no sé qué. Y un poco es genético y un poco es aprendido, ¿no? Un poco viene condicionado por los padres. ¿Se puede cambiar? Pues contra la parte genética poco podemos hacer. Contra la parte aprendida quizás, pues bueno, haciéndole ver a la persona que sus actitudes no le están llevando a alcanzar aquello que quiere alcanzar, pues si esa persona es capaz de verlo, posiblemente será capaz de decir, uy, es verdad, puedo adoptar otras, o puedo empezar a hacer otras cosas para obtener resultados diferentes. Yo creo que siempre hay un margen de mejora, ¿verdad? Pero luego depende de la actitud, volvemos a la actitud que uno quiera. Si uno no quiere cambiar, tú le puedes intentar dar pinceladas, píldoras para que abra un poquito la mente. Claro. Pero si no quiere, difícilmente vas a... Exactamente. Entonces, muchas de las cosas, bueno, una de las cosas que hago en los talleres es que yo a la gente no la quiero cambiar. Yo cuando este reto que os he contado, que a veces lo aplico en alguna empresa, este reto es voluntario. Quien quiera acepta el reto y quien quiere no acepta el reto. Es la única manera de que una persona diga, pues sí, me comprometo contigo, Josué, y por lo tanto lo voy a hacer. Ahora, si yo dijera, aquí todo el mundo a cumplir esto, bueno, pues sería... Difícilmente tienes que ir a su casa, difícilmente lo puedes obligar, ¿no? Exactamente, sí. Si no quiere la persona. ¿Cuáles crees que son los principales errores que caen las empresas a la hora de la motivación? Bueno, yo creo que uno de los principales errores es el del cuento, es pensar, o bueno... No es el del cuento, es lo que decía el empleado. Y es pensar que todo depende del salario. Y es un poco lo que he dicho antes. No depende todo del salario. Pero no, también es muy importante. Yo he estado en empresas trabajando cuando trabajaba por cuenta ajena, donde en una empresa, por ejemplo, era muy importante el equipo, las cosas emocionales, compartir todas las experiencias que nos habían pasado. Sin embargo, el sueldo era bajo. Y duré en esa empresa 6 meses. Por lo tanto, el salario importa. Y también he estado en la otra empresa, en la que había un mal clima laboral. Sin embargo, el sueldo estaba bien. Y duré 1 año. Quiere decir que lo mejor es el perfecto equilibrio entre una cosa, entre un buen salario, pero también un buen clima
un buen clima laboral, ¿no? ¿Y cómo crees que influye el clima actual que hay en la sociedad, ¿no? Este ambiente, la palabra crisis no para de aparecernos en todos los lados. ¿Cómo crees que influye en las empresas, en las personas? Pues yo creo que ha influido como motivador extrínseco, porque ahora, según las estadísticas, parece que las bajas laborales y todo esto están bajando por miedo a que me despidan, ¿no? Y si me despiden, ¿ahora qué hago? Porque como estaba esta situación, bueno, es la única conclusión a la que he llegado. Crisis, bueno, pues yo siempre digo que la crisis ya pasó. La crisis ya hace mucho que pasó. Lo que vivimos ahora es un nuevo escenario. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ese nuevo escenario. Esto funciona así. Nosotros somos esto, este es el escenario se ha movido y nosotros nos hemos quedado aquí. Ahora, cuando nos queremos dar cuenta que nos hemos quedado en paro, nos sucede algo, tenemos algún palo en nuestra vida, resulta que la brecha es muy grande y es muy difícil volver al entorno. Entonces, lo suyo es poner el foco aquí fuera, vernos desde fuera, es decir, analizarnos, vernos cómo estamos, estudiar el entorno, cómo está el entorno, hacia dónde va, y tenemos que empezar a hacer pequeños cambios que nos permitan estar siempre en la brecha, ¿no? Que no nos dejen fuera de juego, ¿no? Y para todo esto, Josué, ¿qué importancia tiene la gestión emocional? Bueno, la gestión emocional es importante porque dependiendo de lo que tú sientas, realizarás unas acciones. Y dependiendo de las acciones, tendrás unos hábitos. Y dependiendo de tus hábitos, tendrás un futuro. Por lo tanto, es importante que cuando tú sientes alguna emoción, rabia, me apetece decirle a ese tío 4 cosas, pues lo mejor es que hagas un ejercicio de autoconsciencia, ¿no? Vamos a ver, me paro, cierro los ojos, ¿qué me está pasando? ¿Me lleva a alguna parte, me lleva a algún sitio el decirle 4 cosas? ¿Solucionaré algo? ¿No solucionaré nada? Por eso es importante gestionar las emociones. Como dirían las abuelas antes, eso de contar hasta 10, ¿no? Contar hasta 10. Correcto. La clave es no actuar desde la emoción en ese momento, ¿verdad? Que igual estás alterado, ¿verdad? Y eso es en la empresa, eso es ahora también en redes sociales, que hay mucha gente que debería haber contado hasta 10, ¿no? Antes de responder, ¿no? En Facebook o en Twitter. Exactamente. Entonces, es importante la gestión de la emoción, pero lo más importante, y es algo que también solemos hacer, un ejercicio de autoconciencia. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cuál es mi estado de ánimo? Y verte desde un foco externo. Vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Soluciona algo si yo voy ahora y le pego una colleja a este tío? ¿O no soluciona nada? Pues bueno, ya veremos, mañana respondemos. El otro día escuchaba una técnica que decía que simplemente es decir, como salirte desde fuera y decir, mira, me estoy cabreando. Con esto dice que ya consigues rebajar hasta un 50% el nivel de emocionalidad. Dice que lo que hace, claro, como te sales desde fuera, al decir esa frase ya te estás viendo desde fuera. Entonces, eso es una técnica más que hay. Decirlo en voz alta. Sí. ¿No? Me estoy enfadando, me estoy si no se pueden encerrar, ya cuidado. Simplemente, aunque lo digas... Exacto, pero nada más que lo dices es como que te estás abstrayendo y te estás observando. Y con eso ya consigues salirte de la situación. ¿Algún otro consejo que nos puedas dar así para saber gestionar las emociones? Aparte de contar hasta 10, conciencia... A mí lo que siempre me ha funcionado es lo que os he contado. Es decir, la autoconciencia. Cuenta hasta 10, cierra los ojos y pregúntate cuál es tu estado de ánimo actual. Es decir, automáticamente, ¿qué sientes? ¿Siento rabia? ¿Siento furia? ¿Qué sientes? Automáticamente, después piensa, ¿cómo voy a reaccionar a eso? ¿Me lleva a algún sitio si yo hago esto o hago lo otro? Es decir, lo más importante es relax, tranquilízate, deja pasar un día y al día siguiente ya le dices a esa persona lo que consideres necesario. Me parece genial porque, como bien explica María Alonso Puig, cuando una persona está alterada, nuestro cerebro, la parte racional, está fuera de servicio, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, cuando estás en dominio de la emoción, no es momento para tomar decisiones, porque es que no va a ser nada lógico ni nada inteligente.
Entonces, me parece genial lo que estás diciendo para tomarse ese tiempo y luego ya poder tomar decisiones desde la conciencia. ¿Algún libro que nos puedas aconsejar? Bueno, pues a mí un libro que me gustó mucho es un libro que me recomendaste tú y se llama El poder de la hora, de Tim Robbins. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Ajá. ¿Algún autor, alguna charla, algo más así en temas de motivación? Hemos hablado antes también de Daniel Pink, por ejemplo, que hay una charla muy realmente curiosa, ¿no? que nos cuenta esto de la motivación intrínseca y extrínseca. ¿Alguien que quiera indagar algo más? Bueno, a mí hay una charla que tú la conoces, que la conocemos todos, y yo cada X tiempo la visualizo. Hora y media de charla, la de Emilio Duro, la famosa charla de Emilio Duro, y yo se la recomiendo, Optimismo e Ilusión, que se llama, y se la recomiendo a todo el mundo. Me gusta muchísimo esa charla, siempre, como digo, siendo crítico, porque para mí no coincido en todos los mensajes que manda, como a cierta edad ya no se aprende y algunas cosas que habla, pero lo que transmite ese hombre me parece genial la recomendación que nos acabas de hacer. Yo tampoco coincido en muchas cosas que dice, como que tienes que copiar, que no tienes que innovar, pero la verdad es que siempre te quedas con alguna cosilla, algún detalle, y sobre todo la energía con lo que cuenta esa historia, ¿no? Pues al final te transmite y te llega, ¿no? Un cliente mío me lo decía, que decía, él para ponerse las pilas, cuando estaba bajo de ánimo, se ponía Emilio Duro. Me lo pongo por la mañana y ya cambia, veo el día desde otro punto de vista totalmente diferente. Bueno, pues ya saben que si quieren seguir estos consejos, se cargarán las pilas para emprender alguna nueva etapa en la vida laboral, en la vida personal, en el propio trabajo, darle un giro o quizás darle un poco más de fuerza. A modo de síntesis, Fabián, ¿con qué te quedas de lo que nos ha dicho nuestro invitado de hoy? En lugar con lo que hablaba de la visión, de saber hacia dónde quieres ir, que yo creo que es algo muy potente, la misión y la visión, ¿no? La misión, el para qué estoy y hacia dónde me quiero dirigir. Luego, la importancia que él hablaba de la actitud positiva, que en este programa desde luego coincidimos plenamente con él. La formación, pero acompañada también de acompañamiento, valga la redundancia, es decir, no solamente hacer una formación, sino que luego eso tenga una continuidad para conseguir un cambio de hábito. También la importancia de que para cambiar hay que querer, volvemos a la actitud, si no tengo la actitud de querer cambiar, difícilmente lo voy a hacer. Luego, la importancia de saber adaptarnos al entorno, estamos en un entorno cada vez, los cambios son más rápidos, ¿no? Entonces, cada vez entra más importancia en la adaptación. Y como técnica nos quedamos con la de contar hasta 10, es decir, cuando estés alterado, reflexiona y luego ya descansa tus emociones y después ya toma las decisiones. Pensar sobre todo eso, que no sirve para nada, no sirve de nada hacer una respuesta en caliente. Pues despedimos a nuestro invitado de hoy, Josué Gadea, director de The Big Step Company, consultora de innovación en modelos de negocio. Muchas gracias por haber dedicado tu tiempo a darnos consejos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Estaremos aquí la próxima semana, Fabián. Como siempre, con actitudes positivas, con más conocimiento práctico para todos nuestros espectadores. Y todos aquellos que quieran volver a ver este programa, verlo tantas veces como quieran o recomendarlo a algún amigo o a alguien que no lo haya visto y que quizá piensen que le puede servir los consejos o los planteamientos que hemos dado en este programa de hoy con las actitudes positivas llevadas a la motivación. Ya saben que lo pueden encontrar en la página web de Intercomarcal Televisión, www.intercomarcal.com, también en actitudespositivas.es y en el Facebook del Instituto de Actitudes Positivas. Además, os invitamos a que nos dejéis en la página de Facebook del Instituto de Actitudes Positivas todas vuestras sugerencias. Si queréis que tratemos algún tema en particular que no ha sido tratado en ninguno de los programas, queréis que hagamos mayor hincapié en algún tema en particular, solo tenéis que hacernos esa propuesta, buscaremos el momento y también buscaremos toda la información para darla en próximos programas. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima semana.